¿Alguna vez te has imaginado cómo se llegó a consumir el cannabis por primera vez? No cuando fue prohibido, no cuando se volvió polémico, sino el instante original, casi invisible, en el que un ser humano se encontró con esta planta y decidió usarla, porque ese primer consumo no pudo haber sido una moda, no fue una tendencia, tampoco fue rebeldía, fue necesidad, fue observación, fue intuición. Para entenderlo tenemos que borrar de nuestra mente todo lo que hoy creemos saber sobre el cannabis y regresar a un tiempo en el que el ser humano dependía por completo de la naturaleza, un tiempo en el que las plantas no eran sustancias, sino aliadas, alimentos, medicina o amenaza. El cannabis crecía de forma silvestre en amplias regiones de Asia, especialmente en zonas de lo que hoy conocemos como Asia Central y el territorio de la antigua China. Ahí, miles de años atrás, el ser humano comenzó a notar algo importante. Era una planta resistente, abundante, fácil de cultivar. Primero no se fumó, ni se bebió, ni se ritualizó. Primero se trabajó. Sus fibras eran tan fuertes que permitían fabricar cuerdas, telas, redes de pesca y utensilios básicos para la vida diaria. El cáñamo se volvió una planta de uso común, cotidiana, casi invisible por lo normal que era. Y cuando una planta entra en la vida diaria, inevitablemente ocurre algo. Se le observa con atención. Al separar sus partes, al manipular hojas, semillas y flores, alguien, no sabemos quién, notó que esta planta no se comportaba como las demás, que no solo servía para vestir o amarrar cosas, sino que provocaba efectos en el cuerpo. Tal vez fue una persona con dolor, tal vez alguien enfermo, tal vez alguien que no podía dormir. Lo más probable es que el primer consumo haya sido accidental o experimental, una infusión hecha con hojas, semillas o flores, un ungüento aplicado sobre la piel, una preparación rudimentaria, sin intención recreativa, y el cuerpo respondió. Relajación, alivio, sueño profundo, disminución del dolor. Así nació el consumo del cannabis, no como placer, sino como remedio. Con el paso del tiempo, estas observaciones se repitieron, y lo que se repite, se aprende, y lo que se aprende, se transmite. En la antigua China, el conocimiento sobre plantas medicinales comenzó a organizarse. El cannabis fue registrado como una hierba útil para tratar dolores, inflamaciones y desequilibrios internos. No se veía como algo mágico ni peligroso, se veía como parte del orden natural. En esas culturas, la enfermedad no era un enemigo externo, sino un desajuste, y las plantas existían para ayudar a restaurar ese equilibrio. Pero el cannabis no se quedó solo en la medicina. Más al sur, en la India antigua, la relación con la planta tomó otro camino. Ahí, el ser humano comenzó a notar que, además de aliviar el cuerpo, el cannabis alteraba la percepción. Preparado en bebidas, mezclado con alimentos o consumido en contextos específicos, producía estados distintos de conciencia. No confusión, no pérdida, sino introspección. En ese contexto, la planta empezó a usarse en rituales religiosos y prácticas espirituales, no para escapar del mundo, sino para mirarlo desde otro lugar. El cannabis ayudaba a soportar largas jornadas de meditación, ayuno o contemplación. Se convirtió en una herramienta para explorar la mente, no para anularla. Al mismo tiempo, pueblos nómadas de Asia Central desarrollaron otra forma de uso. En rituales especialmente relacionados con la muerte, el cannabis se quemaba en espacios cerrados. El humo tenía un propósito claro: inducir estados de trance, acompañar el duelo, facilitar el paso entre mundos simbólicos. En esos rituales el cannabis no era una distracción, era un lenguaje. Así, en distintos lugares y culturas, la planta comenzó a ocupar un espacio muy específico, ni cotidiana del todo, ni prohibida, ni sagrada absolutamente, ni banal.
era respetada. Durante miles de años, el cannabis fue entendido como lo que era, una planta con efectos, con beneficios y con límites, una herramienta más dentro del vasto conocimiento humano sobre la naturaleza. No había moral, no había juicio, solo experiencia acumulada. Y así, sin saberlo, esas primeras civilizaciones sentaron las bases de una relación que cambiaría muchas veces de significado a lo largo de la historia. Pero eso vendrá después. Con el paso de los siglos, el cannabis dejó de ser solo una planta observada por sus efectos físicos. Algo más empezó a ocurrir, cuando una sustancia no solo alivia el cuerpo, sino que modifica la percepción. Las culturas antiguas no la explican solo con lógica, la explican con símbolos. En muchas civilizaciones antiguas, el mundo no se dividía entre lo real y lo imaginario como hoy lo hacemos. Todo estaba conectado: el cuerpo, la mente, la naturaleza y lo invisible. Por eso, cuando el cannabis comenzó a provocar estados alterados de conciencia, sueños más intensos, visiones, introspección profunda, surgió una pregunta inevitable: ¿de dónde viene realmente su poder? En la antigua China, por ejemplo, la medicina y la espiritualidad caminaban juntas. Las plantas no solo tenían propiedades químicas, tenían energía. Cada hierba podía calentar, enfriar, equilibrar o desordenar el flujo interno del cuerpo. El cannabis fue visto como una planta poderosa, capaz de influir en la mente si no se usaba con cuidado. Por eso, en antiguos textos e ilustraciones, no aparece solo como una planta, sino acompañada de figuras simbólicas: espíritus, entidades, guardianes. No eran demonios en el sentido occidental, eran advertencias visuales, mensajes claros para quien supiera leerlos. Esta planta puede sanar, pero también puede desorientar. El conocimiento no se transmitía solo con palabras, sino con imágenes cargadas de significado. Así se protegía el saber. En la India antigua ocurrió algo similar, pero con otro enfoque. El cannabis, usado en rituales, fue integrado al mundo espiritual. No se temía a la planta, se le respetaba. Se creía que ayudaba a disolver el ego, a silenciar la mente cotidiana y a entrar en estados de contemplación profunda. Pero incluso ahí, su uso estaba regulado por normas culturales, rituales específicos y contextos sagrados. No cualquiera podía usarla, no en cualquier momento, no de cualquier forma, porque las culturas antiguas entendían algo que hoy suele olvidarse: no todas las herramientas son para todos los momentos. Mientras tanto, en Asia Central, los rituales con cannabis adquirieron un carácter más simbólico. En ceremonias funerarias, el humo no solo era inhalado, era una ofrenda. El trance no era un escape, sino una forma de acompañar el tránsito entre la vida y la muerte. El cannabis se convirtió en un mediador entre mundos, el visible y el invisible. Por eso empezó a rodearse de relatos, mitos y figuras protectoras, no para demonizarlo, sino para poner límites. En las sociedades antiguas, cuando algo era demasiado poderoso, no se prohibía de inmediato. Se ritualizaba, se simbolizaba, se enseñaba a respetarlo. El mito no era ignorancia, era pedagogía. Las historias sobre espíritus, dioses o entidades asociadas al cannabis cumplían una función clara: recordar que el conocimiento sin sabiduría puede convertirse en peligro. Así, la planta pasó de ser una herramienta práctica a un elemento cargado de significado, no por miedo irracional, sino por experiencia acumulada. Durante siglos, el cannabis existió en ese punto exacto de equilibrio, ni completamente cotidiano, ni completamente prohibido. Era medicina, era ritual, era símbolo. Y mientras las culturas se expandían, comerciaban y se mezclaban, este conocimiento viajaba con ellas, no como una sustancia aislada, sino como una idea.
La idea de que algunas plantas no solo afectan el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Ese fue el verdadero giro en la historia del cannabis, no cuando se volvió popular, sino cuando comenzó a ser interpretado. Con el paso del tiempo, las sociedades crecieron, los pueblos se volvieron ciudades, las tradiciones orales se transformaron en normas y las normas en estructuras de poder. Y cuando eso ocurre, el conocimiento deja de ser solo sabiduría compartida, empieza a ser algo que se administra. El cannabis, que durante siglos había sido medicina, ritual y símbolo, comenzó a ocupar un lugar incómodo, no porque hubiera cambiado la planta, sino porque había cambiado la forma en que las sociedades se organizaban. En muchas culturas antiguas, el acceso a ciertos conocimientos empezó a restringirse. Lo espiritual quedó en manos de sacerdotes, la medicina en manos de sanadores autorizados, los rituales en espacios controlados, y una planta que podía alterar la percepción, provocar introspección profunda o inducir trance, ya no podía circular libremente. No era miedo irracional, era control. Las autoridades religiosas y políticas entendieron algo fundamental. Quien controla los estados de conciencia controla la interpretación del mundo. Así, en algunos contextos, el cannabis empezó a ser visto como una herramienta que debía usarse solo bajo supervisión, no para cualquiera, no en cualquier momento. El respeto ancestral comenzó a transformarse en vigilancia. En ciertos textos antiguos, la planta aparece acompañada de advertencias más severas. Ya no solo se hablaba de equilibrio, sino de exceso, de pérdida del rumbo, de confusión del espíritu, no porque la planta fuera maligna, sino porque su uso fuera de contexto podía romper el orden social. En culturas donde el orden era sagrado, cualquier cosa que lo alterara debía regularse. Y así, poco a poco, el cannabis empezó a cargar con una dualidad. Seguía siendo útil, seguía siendo poderoso, pero ya no era completamente libre. En algunos lugares quedó relegado a rituales específicos, en otros, a usos médicos muy concretos, y en otros más, comenzó a ser asociado con lo marginal, con lo peligroso, con lo que debía observarse desde lejos. No fue una ruptura inmediata, fue un cambio lento, casi imperceptible. Durante siglos, la planta coexistió con el ser humano en un equilibrio frágil, entre el respeto y la sospecha. Lo importante es entender esto. En el mundo antiguo, el cannabis nunca fue visto como algo trivial, ni cuando se usaba todos los días, ni cuando se ritualizaba, ni cuando se empezó a limitar. Siempre fue tratado como algo que merecía atención, porque las culturas antiguas sabían algo que hoy apenas estamos recordando, que no todo lo que altera la mente debe ser eliminado, pero tampoco todo debe usarse sin comprensión. Y así, mucho antes de leyes, antes de prohibiciones formales, antes de discursos morales, el cannabis ya había pasado por todas sus etapas esenciales: descubrimiento, uso, respeto, simbolismo y control. Lo que vendría después cambiaría su historia para siempre. Pero esa ya no es una memoria antigua, es otra historia. Y tal vez esa historia todavía la estamos escribiendo.